Hola, buenas tardes papás. Vamos a comenzar la clase de corrección de lenguaje, las cuales corresponden a la página 17 hasta la 29. En la primera página que vamos a encontrar va a haber un texto que se llama Ricitos de Oro y los tres osos. Cuando ustedes ven el texto, lo primero que pueden hacer es leerlo ustedes solitos y luego leerlo junto con los niños, o entregarle el texto a los niños y que ellos lo vayan leyendo hasta que lo logren. Si ustedes se fijan, la extensión de este texto es mucho mayor a la de la clase anterior. Es por esto que es muy probable que los niños se pierdan o tengan menor comprensión lectora. Para poder lograr mejorar esta comprensión lectora, lo que pueden hacer es ir leyendo un párrafo ustedes, un párrafo ellos, y luego conversar o dialogar de lo que se trata. Lo otro es leer la primera página, que ellos la lean solitos y luego comenten de qué se trata para poder recién pasar a la segunda, ya que es demasiado extenso. Yo en esta oportunidad se los voy a leer yo, así les sirve para reproducir el audio y poder leer con ellos. Ricitos de Oro y los tres osos. Había una vez 3 osos que vivían en su casita en medio de un bosque. Eran el papá oso, la mamá osa y el osito. Cada uno tenía su propio plato para comer. Un plato grande para el papá oso, un plato mediano para la mamá osa y un plato pequeño para el osito. Tenían 3 sillas para sentarse. La silla grande para el papá oso, la silla mediana para la mamá osa y la silla pequeña para el osito. Cada uno tenía una cama para dormir. El papá oso tenía una cama grande, la mamá osa tenía una cama mediana y el osito tenía una cama pequeña. Un día prepararon una rica sopa. Como estaba muy caliente, la pusieron en los platos y se fueron a pasear por el bosque mientras la sopa se enfriaba. Mientras los osos estaban paseando, llegó al lugar una niñita que se llamaba Ricitos de Oro. Ella vio la casita en medio del bosque y le gustó mucho. Cuando vio que no había nadie, empujó la puerta y entró. Cuando vio los platos de sopa encima de la mesa, se puso muy contenta, pues tenía mucha hambre. Primero probó la sopa del plato grande, que era la del papá oso, pero la encontró muy caliente. Luego probó la sopa del plato mediano, la de mamá osa, pero estaba demasiado fría. Al final probó la del plato pequeño, era del osito, que no estaba fría ni caliente, sino justo para su gusto. La encontró tan rica que se la comió toda. Entonces Ricitos de Oro buscó una silla para sentarse. Primero se sentó en la silla de papá oso, pero era muy dura. Luego se sentó en la silla de mamá osa, pero era demasiado blanda. Al fin se sentó en la silla del osito, que no encontró ni dura ni blanda, sino justo para su gusto. Pero se sentó con tanta fuerza que la silla se rompió y Ricitos de Oro cayó al suelo. Ricitos de Oro entró al dormitorio de los 3 osos y como tenía mucho sueño, decidió acostarse. Primero se acostó en la cama del papá oso, pero la almohada era demasiado alta. Luego se acostó en la cama mediana, pero la almohada era demasiado baja. Finalmente se acostó en la cama pequeña, que encontró a su gusto y enseguida se durmió. Mientras tanto, regresaron a la casa. Los 3 osos venían con mucho apetito. «¿Alguien ha probado mi sopa?», dijo el papá oso con voz ronca. «¿Alguien ha probado mi sopa?», dijo mamá osa con voz suave. «Alguien ha probado mi sopa y se la comió toda», dijo el osito con voz chiquitita y comenzó a llorar. Entonces los 3 osos fueron al dormitorio. Al entrar, el papá oso vio la almohada en medio de la cama y dijo con voz ronca: «Alguien se ha acostado en mi cama». «Alguien se ha acostado en mi cama»,
Dijo también la mamá osa con voz suave: «Alguien se ha acostado en mi cama y todavía está durmiendo aquí», gritó el osito con su voz chiquitita. Ricitos de Oro se despertó y cuando vio a los 3 osos, saltó y salió por la ventana. Corrió y corrió por el bosque lo más rápido que pudo, y los 3 osos no la volvieron a ver nunca más. Bueno, papás, una vez terminado de leer el texto, como ven, ya les venía diciendo que era bastante extenso, lo importante sería poder hacer que los niños hicieran solo la actividad de las páginas siguientes. Yo aquí les puse la página que viene con las siguientes preguntas y con las respuestas correctas. Aún así, si ustedes tienen otros tipos de respuestas para estas preguntas, también pueden estar correctas, depende de la pregunta. Dice: actividad 3. Llegó al lugar una niñita que se llamaba Ricitos de Oro. Esa es como un extracto de una cita sacada del texto. Entonces dice: ¿de dónde crees tú que viene esa palabra? ¿A qué palabra nos pregunta? A la palabra destacada, en este caso es ricitos. La respuesta podría ser de su cabello, o a lo mejor el niño puso de su pelo, también es correcta, o de sus rulos. Cualquier respuesta que haga referencia al cabello de la niña del texto está correcta. Luego dice: mientras tanto regresaron a la casa los 3 osos. ¿Qué palabra significa lo mismo que regresaron? Acá es para que los niños comiencen a entender sinónimos de las palabras. Palabras que significan lo mismo, ¿cierto? Pero son distintas. Entonces, en este caso, ustedes podrían leerle las 3 palabras, o cuando ellos lean la palabra, expliquen de qué se trata. Por ejemplo, la primera dice caminaron, la segunda dice saltaron y la tercera dice volvieron. Entonces ustedes le preguntan al niño, cuando yo digo regresaron, ¿es lo mismo que decir caminaron? ¿Podría ser correcta para él? Sí, podría entenderlo como correcta. Saltaron, es más seguro que el niño sepa que no. Y volvieron. Entonces luego usted le pregunta, de las 2 respuestas que podrían ser correctas, ¿cuál es la más correcta para el concepto de regresaron? Cuando caminaron, ellos regresaron, o cuando volvieron, ellos regresaron. Entonces así pueden llegar fácilmente a la respuesta correcta, que en este caso es volvieron. Luego la siguiente actividad dice, actividad 4. ¿Qué comprendimos? Aquí es para que ellos sepan como de los personajes. ¿Quién entra en la casa de los osos? ¿Entra la mamá osa, el osito o Ricitos de Oro? Entonces ustedes le preguntan quién entró a la casa sin invitación, ya que la mamá osa y el osito viven en la casa. La respuesta correcta es Ricitos de Oro. Luego dice, el cuento está escrito en párrafos y tiene, aquí puede ser un poco confuso porque aparecen estas 3 líneas, ¿cierto?, sin ninguna palabra. Aquí arriba, si ustedes se fijan, están las 3 palabras claves que van acá abajo, pero están desordenadas. Entonces las palabras son desarrollo, inicio y final. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Que el cuento está escrito en párrafo y tiene un inicio, un desarrollo y un final. De a poquito nos vamos a ir introduciendo a que los textos, sobre todo los que son cuentos, ¿cierto?, tienen 3 partes principales. Hay cosas que ocurren en un principio, hay cosas que ocurren en el desarrollo del cuento y luego todo cuento siempre tiene un final. Actividad 5. Escribe palabras que nombren personas, animales o cosas. Yo acá puse un ejemplo. Ustedes pueden poner cualquier cosa que corresponda. Por ejemplo, en persona, yo elegí el nombre Ana y María. Ustedes pueden poner cualquiera, Camila, Gabriela, Francisca, etc. Luego dice animal. Yo puse de animal un gato y un caballo. Acá pueden completar con cualquier nombre de animal. Y aquí una cosa, lo mismo. Yo puse una silla y una cama pensando en que son las cosas que más se le iban a ocurrir por el cuento, pero pueden poner cualquier objeto, puede ser una cosa. Así que cualquier nombre de objeto que ubiquen en esta fila va a estar correcto. Acá en esta página nos sale un ticket de salida 5, que esos tickets los hace el libro como pensando que estamos en la sala de clase. En este caso la vamos solamente a responder.
¿quién llegó a la casa de los 3 osos? La respuesta correcta sería Ricitos de Oro. De todas maneras, si el niño pone la niña o pone llegó la rubia o la de Ricitos o lo que sea que haga referencia a este personaje, la respuesta está correcta. Actividad 2. ¿Quién era Ricitos de Oro? Descríbela. En esta parte usted no tiene que escribir ninguna respuesta. Los niños no escriben la respuesta, pero sería muy importante que usted si se las haga, le haga la pregunta para que ellos empiecen a tener una mejor comprensión lectora. Cuando dice ¿quién era Ricitos de Oro? Nos referimos a la persona. Entonces la respuesta más correcta sería describirla. Entonces era una niña de rizos rubios que andaba caminando por el bosque, que tenía grandes ojos. Esas serían características de ella y estaría correcto. Luego dice ¿te gustó el cuento? Aquí la respuesta es personal. Si el niño dice que no le gustó el cuento, está correcta. Y si dice que sí le gustó, también. Si dice que no sabe si le gustó o no, usted igual pregúntele, pero la idea es que él tenga una opinión. Entonces dice ¿por qué? Y ahí que él dé las razones por lo que sí o por qué no. ¿Ya? Luego dice leamos nuevamente el cuento. ¿Por qué? Porque esta actividad está pensada que se hace en la clase siguiente de la cual se trabajó el cuento. Entonces los niños ya no tienen tanta comprensión para recordarlo. Entonces en este momento, si usted está haciendo la actividad correlativa, podría no volver a leerlo, pero si lo encuentra necesario, cuando lleguen a este punto aquí donde está el ojito, vuelven a las páginas de atrás y por ende lo vuelven a leer o le piden al niño que lo vuelva a leer. Otra cosa que sirve mucho es ir rayando el texto con un lápiz mina. Usted podría al principio, no sé, decirle que marque, por ejemplo, los personajes del cuento, que los vaya rayando, o que marque las palabras que no conoce, o simplemente ir trabajando también es una forma de poder ayudar a la comprensión lectora. Entonces llegamos acá, dice actividad 3, y aquí nos encontramos nuevamente con una cita, ¿cierto? Y una palabra destacada. Dice dijo mamá osa con voz suave. Suave, entonces dice ¿cómo es una voz suave? ¿Puedes imitarla? Aquí lo más probable es que el niño baje el tono de su voz, ¿cierto? Y lo haga de forma más dulce para decir lo que significa suave. Después dice, ¿cuál de estas o esta imagen al tocarlas son suaves? Claramente el niño al tocar la imagen literalmente no va a tocar al animal. Entonces hay que decirle que está mal redactada la pregunta, sino que es al tocar estos animales o estos objetos, que podría ser ¿cuál de ellos es más suave? Esa sería como la pregunta correcta. Entonces en este caso lo más probable es que el niño alguna vez haya tocado un gato, haya a lo mejor tocado un conejo, muy difícil que haya tocado un cocodrilo, que haya tocado la madera, o sí, muy probable, pero de lo que él cree o lo que él recuerda, muy probable que pueda poner al gato como la respuesta correcta o también al conejo. Entonces ahí usted le puede explicar que entre el gatito y el conejo, los que tienen la piel más suave realmente son los conejos. Y que esto tiene que ver, ¿cierto?, con el tacto, cómo se siente. Si no recuerda lo que es suave, puede recordar los sentidos que vimos en ciencias naturales, ¿cierto? Y que aquí hablamos del tacto. Luego dice, actividad 4, ¿qué comprendimos? ¿Dónde vivían los 3 osos? Y aquí esto es una pregunta directamente de comprensión lectora que está ahí textual. En un bosque, en un lugar lejano, en el campo. Obviamente que la respuesta más correcta es en el bosque. ¿Qué otro título le pondrías a este cuento y por qué? Aquí la respuesta puede ser variada, ¿ya? Y aquí le puse solo un ejemplo, los 3 osos y la niña, pero aquí depende de su imaginación, ¿ya? Y la respuesta también va a responder según su imaginación por qué la llamaría de esa forma. El espacio no es muy grande para poder responder, pero de todas maneras aquí al ladito acá abajo o de una respuesta simple, por ejemplo, los 3 osos y la niña porque el cuento trata de estos personajes, podría ser una respuesta posible, pueden ser muchas las respuestas. Después dice, une cada dueño con su plato. Aquí tenemos a la mamá osa
aquí tenemos al papá oso y al bebé oso. Entonces acá tienen que unirlo con su plato. Entonces aquí recordamos que el plato pequeño, ¿cierto?, era para el osito, el plato mediano era para mamá osa y el plato grande era para papá oso. Nuevamente aquí utilizamos el lenguaje de lo pequeño, mediano y grande, que es importante que ellos recuerden. Tiene más que ver con el concepto de matemática, ¿ya? Para ir reforzando. Entonces el pequeño, el mediano y el grande. Luego aquí tenemos un cuadrito donde nos da dos palabras claves, nuevamente para completar la oración. Dice: las, rayita, que nombran personas, animales o cosas se llaman rayita, rayita. La respuesta correcta es: las palabras que nombran personas, animales o cosas se llaman sustantivos comunes. Los niños aún no conocen el concepto de sustantivo común. Este libro lo incorpora simplemente por la idea de ir agregando palabras, ¿cierto?, del lenguaje para que ellas los vayan conociendo, para que ustedes lo puedan ayudar a entender un poquito de lo que significa este concepto. Yo aquí les puse esta parte. Un sustantivo común es aquel nombre de cualquier persona, animal, cosa o lugar. Ejemplo: una niña, una casa, un perro. Si son personas, mamá, papá, hermano, tía, tío y primos, etc. Lugares, por ejemplo, pueblo, río, ciudad, montaña. Animales, gato, cabra, perro, tortuga, etc. Cualquier nombre de animal. Un sustantivo, por lo contrario, se llamaría un sustantivo propio si fuera el nombre personal de alguien. Por ejemplo, que la mamá se llame Pilar, el papá se llame Mario, que los lugares, los nombres de los lugares y los nombres de los animales. Esos son sustantivos propios. Entonces, sustantivo común hace referencia, ¿cierto?, a nombres en general de personas, a lugares y animales. ¿Para qué le digo esto? No para que los niños se lo aprendan de memoria porque están muy chiquitos todavía, sino que simplemente puedan reconocer que existe algo que se llaman sustantivos comunes. Y cuando alguien le dice ¿qué es un sustantivo común? Entonces es un nombre de cualquier persona, animal o cosa. Es simplemente introducirlo a ese sentido, ¿ya? Después no se vuelven a nombrar más adelante, sino que es para incorporarlo simplemente poco a poco a este concepto del lenguaje básico. Luego dice, actividad 5. Escribe los nombres de un animal que empiece con la letra O, por ejemplo, oso. Un conjunto de árboles se le reconoce como bosque. Un animal del zoológico, mono. Aquí puede haber puesto cualquiera, podría haber puesto jirafa, serpiente, etc. Se saca de los árboles y sirve para hacer muebles, la madera. Esto hace referencia un poco a lo que vemos en educación tecnológica, que es como de dónde se sacan las materias primas de los objetos, ¿ya? Ellos no lo saben así, pero sí saben que de la madera se saca el papel. Eso fue algo que una vez conversamos en clase. También lo reconocen como un elemento, ¿cierto?, necesario para generar muebles. Entonces es muy probable que lo respondan de forma correcta. Después de esto nos encontramos con un nuevo ticket de salida donde dice: ¿qué pasó cuando los tres osos llegaron a casa? Lo principal fue que quedaron muy sorprendidos, ¿cierto? Otra respuesta correcta podría ser que quedaron enojados. A lo mejor los niños perciben que los osos se enojaron al llegar a la casa porque habían utilizado sus cosas, su cama, habían tomado su sopa. Entonces puede ser también enojados como respuesta correcta. Actividad 3. El papá oso con voz ronca. Nuevamente, ¿cierto? Aquí nos sale una cita del texto y nos marcan una palabra clave que en este caso es ronca. Entonces, ya habíamos visto en la actividad anterior que decía lo de la voz suave. Acá hablamos de una voz ronca. ¿Cómo es una voz ronca? Entonces, dice comenta, pero podría usted decirle al niño mejor que imite una voz ronca y luego hacer la comparación con la voz suave para que entienda la diferencia. Ya, luego dice, lee la siguiente oración con voz ronca. Entonces, alguien ha probado mi sopa. Ahí ustedes pueden jugar a que ellos se los lean con la voz más ronca que pueden. Luego decía actividad 2, que va antes de esta,
¿De dónde creen que habrá ido Ricitos de Oro cuando despertó de la siesta? ¿A dónde se habrá ido corriendo Ricitos de Oro? Aquí pueden volver a leer el texto y yo les recomiendo que en esta parte también puedan tener alguna como reflexión respecto a la lectura, respecto a el actuar de Ricitos de Oro. Si bien es un texto que aparece en el libro y todo, podemos de ahí sacar como moralejas. Por ejemplo, en Ricitos de Oro se metió en una casa que encontró linda. Eso es un concepto que pueden conversar en casa para explicar que esas cosas es de los cuentos pero no de la vida real. También el actuar de Ricitos de Oro, o sea, nadie puede llegar a interrumpir en una casa y tomar las cosas o apropiarse de ellas. Entonces puedes hacer una pequeña reflexión respecto al tema. Y hacia dónde habrá ido Ricitos de Oro, lo más probable es que haya ido a su casa, ¿ya? O sea, haya ido al bosque o a otra casa. Cualquiera de esas respuestas sería correcta, pero yo les invito a que cuando lleguen a este punto logren hacer como la reflexión del texto y el actuar, ¿cierto?, de esta niña que es Ricitos de Oro. Después dice, ¿qué comprendimos? ¿Qué hace Ricitos de Oro con la sopa de los osos? Bueno, yo le puse aquí, se tomó la sopa, que es la respuesta más pequeña. Sabemos que se tomó la sopa del osito pequeño, pero ¿qué hizo con las demás? Las probó todas, ¿cierto? Una encontró muy caliente, etc. ¿Por qué crees que Ricitos de Oro entró a la casa de los tres osos? Primero, porque la encontró en el bosque y porque la encontró bonita. Y tercero, si pudieras elegir un personaje, ¿cuál te gustaría ser? Bueno, aquí los niños pueden poner el personaje que ellos quieran. Pueden ser Ricitos, la mamá, el papá o el osito pequeño. Aquí dice, observa los dibujos y escribe. No muestra cierto los dibujos y aquí los niños tienen que escribir la palabra que significa ese dibujo. Es importante que lo intenten hacer nuevamente solitos, les digo, muy importante. Entonces la manzana y ellos escriben manzana. Doctor, conejo, mesa y torta o pastel o cumpleaños quizá. Cualquiera de esas palabras es completamente correcta para esta actividad. Luego dice, las palabras que escribiste son sustantivos comunes. ¿Por qué? Porque manzana es un nombre de un objeto, doctor no es su nombre propio. Acá si hubiéramos puesto, no sé, que él se llamaba Manuel, eso hubiera sido un sustantivo propio, pero como es solo un doctor, es un sustantivo común. Conejo, también porque hay muchos conejos, mesa, y el nombre de esto que es una torta o cumpleaños también hubiera sido un sustantivo común. Luego nos volvemos a encontrar con otro ticket de salida que dice, reemplaza niños por otro sustantivo. Entonces, la idea es preguntarle a los niños ¿con qué otra palabra podemos decir niños? Entonces ellos lo más probable, que yo aquí le puse pequeños, pero pueden ser, no sé, infantes, amigos, porque ellos también son niños, entonces pueden ser amigos. Cualquiera de esas respuestas es correcta. Los niños son muy curiosos, los amigos son muy curiosos, los pequeños son muy curiosos. Hoy está de forma correcta. Y nos encontramos finalmente con esta que dice, prepara mi texto, construyendo un cuento. Esta forma de completar textos normalmente nosotros la utilizamos en la pizarra. Esta forma en la que yo pongo el nombre del cuento en el centro y vamos completando las ideas alrededor de esto, es algo que los niños ya están un poco familiarizados. Si se les ha olvidado un poco, les ayuda a que lo podamos hacer. Dice, según el cuento Ricitos de Oro, escribe los hechos que ocurrieron alrededor del círculo. Yo, de forma voluntaria, le puse acá como que cada círculo era uno el inicio, otro el desarrollo y el cierre. De nuevamente para hacer énfasis en la idea de que tenemos que entender que cada cuento o cada historia tiene un inicio, un desarrollo y un final. Entonces puse un hecho que ocurrió al inicio, ¿cierto? Que sería los osos vivían en el bosque, o también puede ser los osos salieron a pasear, o cualquier hecho del inicio del cuento. El desarrollo, que habían ido a pasear los osos. Sin este hecho la historia no hubiera ocurrido, ¿cierto? Porque Ricitos no hubiera podido entrar, por eso es algo importante. Ricitos de Oro entró a la casa, también es algo importante. Y Ricitos de Oro se fue corriendo. También podría haber puesto
no sé, los osos vivían en el bosque o salieron a pasear. Risito se acostó en la cama, probó la sopa, ¿cierto? Ocupó su silla, se durmió y la otra que salió corriendo. O los osos llegaron y Ricitos de Oro se fue corriendo. No importa en este momento qué hecho importante hayan puesto del texto. Si ustedes pusieron 4 ideas diferentes, no las borren, ya está correcto. Simplemente esto es como una idea y si todavía no lo han hecho, intenten como hacer esto. Que pongan una idea del inicio, hitos del desarrollo y una del cierre para completar este círculo del cuento Ricitos de Oro. Nos encontramos luego con esta que dice: ordena qué hecho ocurre al principio, después y al final del cuento. Nuevamente nos vamos a esta idea que les decía yo, que es empezar a separar el cuento en inicio, desarrollo y final. Entonces dice: lee los sustantivos comunes y úsalo en tu escritura. La escritura es de forma libre. Yo puse estas ideas, pero no es la respuesta correcta. Ya no hay respuestas correctas o respuestas incorrectas si tienen relación al texto. Entonces dice primero, entonces acá habían 3 conceptos, que era la casita, la sopa y la cama, ¿cierto? Entonces había que incluirlos en primero, luego y finalmente. Acá el libro, yo a mi parecer es un poco erróneo, podría haber puesto el principio, inicio, desarrollo y final, que es como nosotros lo nombramos. Entonces, en un principio, una casita muy bonita en el bosque, Ricitos la vio y entró. Luego, Ricitos tomó su sopa, se sentó en su silla y durmió en su cama. Aquí estaríamos utilizando el concepto de acá primero la casita, acá abajo la sopa y la cama. Y finalmente los osos regresaron y ella salió corriendo. Esto es una idea. Ya ustedes ahí si quieren me cuentan o yo los ayudo como lo hicieron ustedes para poder verlo. En esta parte que es como una autoevaluación, es independiente. Yo aquí no puse ni sí ni no porque cada uno va completando como lo haya trabajado. Ya no hay respuestas correctas en este caso. Seleccioné las ideas, entonces usted le pregunta a su hijo: ¿entendiste las ideas del texto? ¿O te gustó cuál era la idea? Usted le pregunta a él y él le dice que es una niña, le cuenta el cuento, entonces la respuesta sería sí. Si no recuerda el texto y ni nada, sería no. Completé el texto, es decir, que completó las actividades y incluí las palabras que se utilizaban acá nuevamente. ¿Qué te gustó del texto de tu compañero? Se supone que este texto que está aquí, que ellos arman, lo comparten con su compañero y luego responden acá. Como en este caso no hay compañero, lo que ustedes pueden hacer es compartir mi texto, que hice yo, con el de ustedes para que ellos puedan responder. Entonces sería: ¿qué te gustó del texto de la profe en este caso? Entonces ellos comentan: ¿hay alguna idea del texto de tu compañero, o sea, en este caso mío, de la profe, que no comprendas cuál? Y ahí podemos revisar y pueden volver a leerlo. Y ahí comparto mi texto. Finalmente dice el ticket número 8, ¿qué tipo de palabras son casita, sopa y cama? Estas 3 palabras, como ya dijimos, son sustantivos comunes. Esa sería la respuesta correcta. Aquí, sustantivo común. Y eso sería por ahora. Entonces ahí tendríamos por completo la actividad del cuento de Ricitos de Oro para nuevamente más adelante, ¿cierto?, poder avanzar a las siguientes páginas. Espero que se encuentren súper bien. Me escriben para saber sus respuestas y cómo les fue con la actividad. Gracias.